Bienvenidos a un nuevo vídeo en Sabor a Fútbol. Hoy os traemos un tema muy interesante. 5 futbolistas que consideramos infravalorados de la historia del Real Madrid. Y para ello estoy con Andrés Cabrera. Nacho, un verdadero placer estar contigo. ¿Vamos a ello? Vamos. Bueno, Andrés, esto no lo suelo hacer mucho en los vídeos de Sabor a Fútbol, pero hoy requerimos una aclaración antes de empezar el vídeo. Pie de nota, ¿no? Un poquito. Eso es, y es que no queríamos hacer la clásica lista de jugadores infravalorados del Real Madrid que os vais a meter en internet y vais a ver la típica de toda la vida. Así que queríamos elegir 5 jugadores que, o por sensaciones personales o por cosas muy concretas, consideramos que han sido infravalorados, cada uno a su estilo, pero todos son futbolistas que, por los aficionados del fútbol o por los aficionados del Real Madrid, están bien valorados. Yo creo que el resumen es que hemos considerado que para nosotros están infravalorados o no se les tiene la estima que deberían. Vamos a pasar al primer futbolista de esta lista y es nada más y nada menos que Michel Salgado. Claro, muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿cómo que Michel Salgado? Si es un mito del madridismo. Sí, pero en los últimos tiempos, Andrés, yo creo que está empezando a desarrollarse en la posición de lateral hasta el punto de que futbolistas como Michel Salgado ya no se les valora tanto. Pero es que tú te pones a ver, el otro día estaba viendo de fútbol de los 90 y es mucho menos técnico. Los defensas, no sé si te acordarás, incluso los porteros no sabían sacar en largo y era un defensa el que sacaba. Al final el manejo con el balón de los defensas, porteros y más, era nefasto. Pero no por ello eran peores defensas, eran peores futbolistas. Michel Salgado yo le recuerdo, de mis primeros recuerdos de fútbol, verle jugar, primero en Galicia, luego llegó aquí a Real Madrid, y como defensa... Un animal, claro, y no se estarán 2 años en el Real Madrid si no eres buen defensa. Sobre todo aquí, a la hora de pensar en Michel Salgado, siempre pienso en la figura de Roberto Carlos. Roberto Carlos está a un nivel en la historia del Real Madrid que es el que le pertenece, por supuesto, pero noto que con Michel Salgado la historia está poco a poco siendo como algo más injusta con su legado en el club. Y es que, fíjate qué legado, 10 años en el Real Madrid, 371 partidos oficiales, que no aguantas eso si no eres un búfalo como era Michel Salgado, con 2 Copas de Europa, una Intercontinental, una Supercopa de Europa, 4 Ligas y 3 Supercopas de España. Ese palmarés lo firman muy pocos futbolistas, pero a lo que iba, es que tú lo has comparado con Roberto Carlos. Roberto Carlos es ese perfil del futbolista que tú te metes en YouTube y ves highlights, golazos, carreras. Michel Salgado no era ese perfil de futbolista, no vas a encontrar las mejores jugadas de Michel Salgado, porque es más expeditivo, sí. Era más jugador que hace trabajo de equipo. Vamos a pasar al siguiente jugador mientras te bebes una Mau. Es que se me está haciendo la boca agua. Te diré una cosa, pero además me gusta que te bebas una Mau para presentar en este ranking o en esta lista a don Paco Gento. Leyenda del fútbol español. Atención, parad el carro todos los madridistas que digáis, pero ¿cómo no va a estar valorado Paco Gento en el Real Madrid? Por supuesto, nadie lo pone en duda. Pero es entonces cuando nos vamos a la maldita lista del Dream Team histórico del Balón de Oro y nos damos cuenta de que no lo han metido en el 11. Pero es que... No en el 11, entre los candidatos. Paco Gento creo que está valorado en España, es el futbolista con más ligas, con más Copas de Europa, pero si te vas al extranjero, hay mucha gente que no sabe quién era Paco Gento, el futbolista con más Copas de Europa de la historia. Es increíble. Y no es porque casualmente estuviera en el Real Madrid, jugase pocos minutos, no, era un jugador importante en esas Copas de Europa. Pero ¿cómo puede ser que Paco Gento no esté ni siquiera entre los candidatos a un Dream Team del Balón de Oro? Es que me parece algo alucinante, además, con todo el respeto a todos los futbolistas que sí estaban, pero por esto lo hemos metido en esta lista, porque da la sensación de que en 2020 no se valora a un tipo que tiene estadísticas como 600 partidos oficiales, casi 20 años en el club, y lo que tú has dicho... 600 partidos oficiales en el Real Madrid. Es que es una exageración, pero es que además el jugador con más Copas de Europa en la historia, como ya has dicho, con 6 y ganó 12 ligas. Es que no le dio tiempo a ganar nada. Pero si es que hay gente que su carrera dura menos de 12 años y él ha ganado 12 ligas. Ganó 12 ligas. No, es alucinante, pero aquí volvemos un poco a lo mismo. Si no tienes un nombre o no tienes esos highlights que buscas y tal, parece que también gente que en teoría tendría que hacer rankings completamente honestos, objetivos, se olvida estos nombres porque igual no venden tanto como podrían vender otros. Es cierto, había un ranking o una preselección, digamos, en la que hicieron por posiciones varios futbolistas. Había una preselección de 10 extremos izquierdos de la historia del fútbol y no entró Paco Gento. Es que es impresionante. Creo que de toda esta lista, incluso solo por esto, es el más insultante de todos. No, yo esta lista me enteré de su existencia gracias a que la gente criticó que no subiera Paco Gento. A partir de ahí, a lo mejor lo hicieron por eso, ¿no? A lo mejor jugaron un poquito. Pues Andrés, ya que has agarrado la cerveza antes para hablar de Paco Gento, ahora propongo brindar por Gento. Me parece perfecto. ¿Y a quién me tienes preparado ahora en el tercer lugar? A ver, otra vez, vamos a hablar de
un jugador que no está infravalorado por el madridismo, pero sí creo que su perfil se está infravalorando en el fútbol actual. Hablamos del grandísimo Santillana, Andrés. Uno de los jugadores de esos highlights potentísimos. Santillana es un futbolista que yo cuando empecé a seguir fútbol, me sonaba el nombre, y tuve la fortuna de ver en un partido conmemorativo con leyendas del Madrid, de ver a Santillana en el Bernabéu. Poca gente de mi generación puede decir que ha visto a Santillana en el Bernabéu. Claro, en unas condiciones ya de vividor, ¿no? No, a ver, una persona pues ya mayor, pero ¿qué le he visto a Santillana en el Bernabéu? Poca gente la ha visto, pero la gente que lo vio de verdad en su etapa de futbolista alucinaba. Pocos futbolistas saltaban tanto en el remate como Santillana. Mi padre nació en el 64 y su gran ídolo futbolístico de infancia, adolescencia, fue Santillana. Siempre habla de Santillana y es que se le iluminan los ojos, de decir, este tío, o sea, era en la época un portento además de los que no estaban acostumbrados en la época, y es verdad que luego ves goles de Santillana y hay goles que dices, Santillana con la preparación física actual que se hace en el fútbol, sería un futbolista que a lo mejor saltaría por encima de algunos defensas. No, es que hay una foto que está por encima de los defensas. Es preciosa esa foto. Es alucinante, preciosa. Pero es un delantero, y volviendo al inicio que has dicho, que no se valora tanto. A mí me consta que te gusta mucho ese perfil de delantero, delantero que te remata todo, que quizás técnicamente no está sobrado, pero es que eran los delanteros de la época los que jugaban en equipos como el Real Madrid, que era un tío goleador, que sigue habiendo delanteros así en el día de hoy, pero cada vez se les valora menos, ¿no? Es que fuera del área quizás no tiene esa técnica o ese toque de balón. Un delantero lo que buscas en un delantero es que te marque goles, y Santillana marcó y muchos. En el caso de Santillana, además, tenemos que decir que ganó 2 Copas de la UEFA, 9 Ligas y 4 Copas de España. 2 Copas de la UEFA en una época que solo iba a la Copa de Europa el campeón de la Liga, hay que tenerlo en cuenta, una Copa de la UEFA en la que el segundo podía disputar la Copa de la UEFA. Vamos a hablar de otro futbolista que, en este caso, si lo hemos metido en los infravalorados, no es tanto por su rendimiento como jugador del Real Madrid, sino más bien por el mal que le hizo a su carrera el pasar por el fútbol español, porque estamos hablando de George Hagi, la leyenda rumana, un tipo que entró en la selección de Pelé de los 100 mejores jugadores de la historia. Hablamos de Pelé. Que Pelé te considere entre los 100 mejores jugadores de la historia, es que bueno has tenido que ser. Pero es verdad, Andrés, que su paso por el Real Madrid dejó luces, dejó sombras, y eso quizá ha dejado en el madridismo cierta sensación de que, bueno, no era para tanto, y es que sí fue para tanto. A ver, fue un futbolista que salió tarde en una época que era más complicado salir de Rumanía, estuvo allí en Rumanía, llegó aquí al fútbol español. Se le recuerda también por ese papel de Rumanía en los mundiales, en aquellos mundiales y demás, pero quizás no se le valora, no tuvo tanta continuidad en el Real Madrid, no tuvo tanto, venimos a hablar de Santillana, Michel Salgado, que estuvieron muchos años en el Real Madrid, Hagi estuvo muy poquito, pero un jugador muy técnico. Si antes has hablado de gente avanzada a sus tiempos, Hagi técnicamente era avanzado a sus tiempos. Le llamaban, de hecho, el Maradona de los Cárpatos, en lo que es uno de los mejores apodos de la historia del fútbol. A mí me encanta. A mí cuando se hace este paralelismo con poner los Cárpatos o el estadio de la Estrella Roja, me encanta, me encanta. Es como llamar a un madrileño el Maradona de la meseta. Me encanta, me encanta. En el caso de George Hagi, ya decíamos que llegó una época complicada, porque llegó en 1990, que era una etapa institucional y deportivamente convulsa en el Real Madrid, y eso al final, en el recuerdo, acabó calando, ¿no? Veníamos de un Real Madrid que lo ganó todo menos la Copa de Europa, 5 ligas consecutivas, y justo estamos en esa transición hacia un Barcelona que también iba a marcar leyenda. Sí, tuvo aún así algún gran momento en el Real Madrid, como por ejemplo en la 91-92 marcó 16 goles. Ojo, que en la época de 16 goles, bueno, ya en la actualidad igual. En la actualidad vuelve a haber números como antes. Poco a poco nos vamos acostumbrando, y además marcó un hat-trick contra el Athletic Club, un gol desde el centro del campo a Osasuna, algunos golazos en Europa, así que estamos hablando de un tipo que, al menos en los highlights, sí podemos tener un buen recuerdo sobre él. Por supuesto, así que buscadlo en YouTube. No, que vais a flipar. Vais a flipar. Y has dicho golazos, el de Osasuna, he tenido la suerte de verlo. Ojo. Telita el gol que le metió al equipo navarro. Y vamos a terminar esta lista de 5 futbolistas infravalorados con otro que hemos tenido el debate antes de empezar este vídeo, y es cierto que, si bien ya no lo consideramos infravalorado, sí durante mucho tiempo lo ha estado, y además no lo decimos nosotros, lo dicen figuras ilustres del mundo del fútbol como Tuchel, como Berbatov y como Lineker. Los tres dicen, Andrés, que Karim Benzema es el delantero centro más infravalorado del mundo. Mira, antes hemos hablado de datos. Ser delantero centro en el Real Madrid durante 11 temporadas consecutivas, como lleva Karim Benzema, lo hacen muy pocos futbolistas, pero es que esa adaptabilidad al momento empezó acompañante de Cristiano. Tuvo que disputar esa posición con Higuaín, que era cuando más se le criticó, creo yo, cuando estaba ahí con Higuaín, que no se le valoraba, ¿no? Porque vale, sí, es muy técnico, aguanta muy bien el balón, pero ¿qué hace? No marca goles, no marca goles. Que todo el rato se le decía.
Se ha ido Cristiano Ronaldo. ¿Quién marca los goles en el Real Madrid? Karim Benzema. Pero es que sigue aportando lo que ha aportado por entonces. Yo es un jugador que siempre me ha gustado y me alegro que se le empiece a valorar como debe. Pero fíjate que en el tema de los goles también me llama la atención que solo en su primera temporada y en la 2017-2018 no alcanza dobles dígitos de anotación de goles, algo que me llama bastante, sobre todo por esa crítica que siempre hubo muy feroz en torno a él. Y precisamente en esa 17-18, vale, no llegó a dobles dígitos de anotación, pero sí dio 10 asistencias. Estamos hablando de un futbolista que, si bien no ejecutó las jugadas, sí se las dio a sus compañeros. Es que es de los mejores delanteros que juega de espaldas a la portería. Recibir ese balón, sabría abrir. Técnicamente inicia jugadas desde el medio campo cuando recibe. Es que de verdad, cómo aguanta el balón Benzema, creo que muy pocos futbolistas lo saben hacer. A la hora de regalar goles a sus compañeros, que para mí muchas veces los goles que regala Benzema son casi como un gol suyo, queríamos ser justos con él y medir en cuántos goles desde que está en el Real Madrid ha participado directamente, es decir, goles o asistencias. Y el resultado es que en 473 partidos en todas las competiciones ha estado involucrado directamente en 336 goles. 336 goles en asistencia o goles, es que es una locura. Es una locura. Impresionante. Es una locura ese dato. Pero es que a mí estos datos están muy bien, pero me gusta lo no tangible. Lo que es en el fútbol, las ocasiones que generas, las contras, todo lo que genera Karim Benzema, pero es que no es algo nuevo. Es algo que lleva haciendo desde el principio, pero la gente está tomando conciencia ahora, cuando no tienes quizás una figura tan estratosférica como la de Cristiano Ronaldo. Has dicho lo de esa parte final de la carrera de... Bueno, parte final, por mí como si estuviera jugando una década y más. Todavía le da para jugar. Yo creo que Sí. 3-4 años a alto nivel le quedan a Karim Benzema, seguro. Y además por el estilo que tiene creo que va a ser así. Pero en esta fase más madura, vamos a decir, de su carrera en el Real Madrid, me alegra que también esté metiendo goles, que sea el líder en el ataque del Real Madrid, porque creo que eso luego cuando se retire, cuando ya termine su carrera en el Madrid, le va a hacer mucha más justicia y se le va a recordar con mucho más cariño de lo que en otros años podíamos pensar. Pero es que si luego te pones con datos objetivos, es de los máximos goleadores también de la historia del Real Madrid. Es que también, si quieres hablar de goles, los tienes. Si quieres hablar de lo que aporta, lo tienes. Tienes del todo de Benzema. Yo creo que aquí somos dos personas alabando el trabajo de Benzema. Sí, creo que se nos ha notado, sí, un poquito. se nos ha notado de sobra, somos muy bencemistas. Bueno, muchachos, y hasta aquí nuestro repaso a 5 futbolistas del Real Madrid que en nuestra opinión, y cada uno con su caso particular, están infravalorados. E instamos a la gente de que si nos hemos dejado algún nombre o si se te ocurre otro, lo pongas en comentarios. Aquí abajo os vemos. Y ahora, por supuesto, brindamos por los valorados, por los no valorados y por vosotros. Y por Karim, yo quiero brindar por Karim. Ya está.